Tenemos 33 grados de temperatura aquí en Montevideo, transitando por esta ola de calor, pero si hay algo ardiente es la realidad internacional. Y para eso vamos a escuchar a un querido amigo, analista, periodista, comentarista de temas internacionales, Martín Sartú, que está con nosotros en vivo, en estudios. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bárbaro. Un placer encontrarme contigo, un placer de estar en esta casa, agradezco la invitación. Y lástima que sea un día donde a alguien se le ocurrió hacerle tanto zoom al sol que lo tenemos pegadito. Total, pero cerca. Es tremendo, ardiente, ¿no? Este día. Tanto como la realidad internacional, además está decir que hemos seguido aquí en Informativo Sarandí los principales acontecimientos. Tal vez si vamos a empezar por uno en particular, es tremendo lo que está pasando con esa política migratoria de Estados Unidos, que si se quiere ha mostrado su cara más feroz. Recién estábamos leyendo esta situación controversial, ¿no? La actuación de estos agentes federales del ICE. Pero antes, Martín, casi como introducción, estos asuntos que vienen, llegan, los informamos y el otro día pasan y vendrá otro y así sucesivamente. Yo no sé cuánto interés genera en el ciudadano promedio, común, corriente, la agenda internacional. Es una preciosa pregunta, Daniel, y la verdad yo te agradezco que lo pongas sobre la mesa. Me dediqué toda la vida a esto y me dedico a esto, estudié relaciones internacionales y no comunicación, pero después hice comunicación sobre temas internacionales, así que creo poder tener un acercamiento, digamos, a tu pregunta. Provoca interés, despierta interés, pero la información internacional está bastante subestimada. Si bien Uruguay es un país donde la gente vive mirando al mundo, mucho más que en otros países, hay un mayor interés en Uruguay que en Argentina, por supuesto, que Argentina tiene una visión muy de país de muchos millones de habitantes. Si pasa algo, si hay un argentino, el tema importa. En Brasil lo mismo, si hay un brasileño o si afecta intereses brasileños importa. Estados Unidos, por supuesto, ni hablar. O sea, sí. Digo, el mundo es Estados Unidos. El mundo es Estados Unidos para ellos, claro. Pero en Uruguay sí hay una población muy interesada. Pero está claro que en la agenda informativa de los temas internacionales, lo impactante le gana a lo importante. Ajá. Y los sucesos le ganan a los procesos. Vos decías, temas que vienen pero después se van. Hay procesos. Hay temas que vienen y van horadando y van generando y uno ve una tendencia y empieza a poder proyectar que puede pasar algo de repente en 2 o 3 meses, supongamos. Esos procesos acá no se siguen o no se ven o no se dan, pero sí los sucesos. Después cuando pasa algo o el puntapié inicial sí se le dio bolilla. Yo trabajé en Telemundo durante muchos años y una de las cosas que a mí me pasaba era que yo sabía que los días que más trabajo tenía con temas internacionales no eran solamente los de los grandes hitos a nivel mundial. Eran el 1 de enero, el 1 de mayo, el 31 de diciembre, el 25 de diciembre, es decir, los feriados. Claro. El verano también. ¿Por qué? Porque no había agenda nacional. Entonces, llama al de Inter. Me pasaba también en el Observador. Llama al de Inter. Total, si apretás un botón o abrís algo y tenés 190 países de los cuales sacaron una noticia. De los 190, seguramente hay 8 que tienen agenda. Una realidad que además nos tiene a todos hiperconectados. O sea, no sé si también te consta esa cierta ajenidad que tiene el ciudadano común respecto a los temas internacionales, porque dicen, ¿y a mí esto qué me afecta? Y al final de cuentas, cuando le das justamente contexto, te das cuenta que impacto habrá. Por supuesto, y ahora la geopolítica está en el supermercado. Nosotros estamos empezando a ver cómo el efecto de la suba de aranceles, por ejemplo, la aplicación discriminada de Donald Trump a distintos países o bloques comerciales, hizo que hubiera cambios en los precios de referencia o en el comercio internacional. Lo empezamos a ver en el supermercado, en las compras en los centros comerciales o en todo lo que se ha importado. Porque las tarifas cambiaron y porque el esquema de producción de muchos países cambió. Entonces empieza a verse reflejado mucho más allá de a mí cómo me afecta o a mí en qué me afecta. La gente, por ejemplo, empezó a preguntar muchísimo más qué pasa con los viajes a Estados Unidos y los visados, a preocuparse por la familia que tiene en Estados Unidos respecto de cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, mucha gente que vivía en países en la esfera de influencia y sobre todo cuando había amenazas contra países de la OTAN y demás, en el comienzo del conflicto, por supuesto que mucha gente se sintió, digamos, preocupada. Ni hablar de cualquier cosa que pase en Medio Oriente, cuando en Uruguay hay una colectividad judía enorme e importante. Entonces,
sacando esos grandes temas, después los otros. Bueno, digo, ¿cuánto tiempo se habló del acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Cuánto tiempo vamos a hablar durante los 2 años que esté congelado por el Parlamento Europeo en análisis y demás? Entonces, son todos temas que en definitiva nos terminan tocando. Claro. Martín, ha sido como un gran militante de la información internacional y eso te ha transformado en un referente. De hecho, ahora, explorando estos nuevos medios, también encontraste allí la posibilidad del desarrollo profesional vinculado a la información internacional. Es que si no hay un lugar en los medios, hay que crearlo. Hay medios como para poder generar un claro. lugar o un espacio. Y lo que ensayé después de... Yo estuve 2 años y medio en el interior en un rubro absolutamente corporativo, fuera, digamos, de la agenda de medios, trabajando en comunicación, pero fuera de los medios. Encontré que, bueno, hay herramientas para poder desarrollar canales. Es algo que lo hemos hablado mucho. Sí, Vos claro. también sos un gran curioso y explorador de las nuevas tecnologías. Entonces fue empezar a crear una comunidad entre newsletter, podcast, más video stream. Y de ahí, derivados, digamos, estuve trabajando y sigo trabajando muy, muy metido con el tema de IA aplicada a la comunicación y a los nuevos fenómenos de comunicación. Así que, bueno, sigo investigando todo eso y generando un espacio que al principio, como me había aconsejado una persona que sabe mucho de este tema y con la que me reuní varias veces para pensar y planificar lo que yo estaba haciendo y testear lo que venía haciendo, me decía, te vas a enojar, te vas a calentar, te vas a deprimir, pero un día vas a ver que empiezan a florecer. Y ahora empezó a florecer. Qué bueno eso. Entonces, bueno. o por lo menos se ven algunas cositas que son bárbaro. Buenas señales. Sí, está bárbaro. Me encanta que te vaya bien y lo sabés, te consta. Ahora, ¿dónde te pueden ver y cuál es el perfil? Porque después quiero avanzar sobre otros temas más de la agenda internacional. Ok, el perfil es en newsletter, en la plataforma Substack. Es muy fácil suscribirse, es gratuito. Todo lo que hago es gratuito para el consumidor. Es un newsletter que 2-3 veces por semana voy escribiendo columnas de temas no solo de política internacional, sino también de la vida en el siglo XXI. Yo considero que estamos en un umbral, estamos en uno de los momentos de la historia donde las cosas están cambiando con un vértigo frenético, con la aparición de nuevas tecnologías, con cambios sociales, socioeconómicos, sociológicos, sociopolíticos, de toda magnitud, muy acelerados, comportamiento social y tendencias de consumo que han cambiado, y de todos esos, de este umbral que estamos atravesando, y eso es un espacio liminal, por eso se llama liminal, claro, el ecosistema, trabajando sobre eso. Es un newsletter, en podcast, en Spotify, plataforma, también por liminal, y después el video stream en el canal Trimax Live, que bueno, todos los viernes hago una columna de reflexión. Me encanta. Ahora, ¿cómo administras la tal saturación de información? ¿Cómo vas discriminando las fuentes? No es que las reveles aquí, pero hay un momento donde el menú es tan amplio y la capacidad de discernir es tan acotada, porque son tantas las antenitas que se te encienden, que vos tenés que resolver una síntesis. Sí. ¿Y cómo lo haces? Cada vez es más complejo por el ruido que hay, pero las referencias que no fallan o no son grandes medios de comunicación, los lugares donde me nutro de información, contexto, análisis y demás, porque la noticia la tiene todo el mundo. Claro, el hecho está en todos lados. Pero después falta contexto, análisis, profundidad, distintas capas, digamos, de información sobre un tema. Y eso no lo busco. Yo no sé si, por supuesto lo puede haber, y muy bueno en medios, digamos, masivos, pero lo busco en otros espacios, más académicos, más de tipo universitario, centros de estudio. También hay que tener mucho cuidado, porque hay centros de estudio como think tanks que están financiados y patrocinados por intereses. Entonces hay que tener determinado cuidado. Por supuesto que también los leo, claro, porque también hay que ver absolutamente todo, pero después uno termina con la canasta de 10, 12 o 14 puntos que son los fiables y a los que uno va habitualmente. Claro, como un periodista de muchísimos años, entendés que el lenguaje de lo visual es imprescindible, porque podés estar dando el mejor contenido, pero si no generás esa cuestión que te atrapa, perdés. Absolutamente. A ver, hay números en el mundo digital que te van señalando, digamos, o sea, así como históricamente el rating ha marcado, digamos, cuando las cosas van bien en radio, televisión o la venta de diarios en su momento, lo que fuera, etcétera.
en estos temas de política internacional y en plataformas digitales, Donald Trump es Guandanara. Aparece y la gente cliquea y engancha y se mete en el tema. A ver, digo, con esto no estoy banalizando a uno o a otro, ni estoy haciendo una comparación, digamos, de peyorativa. Entiendo. Digo, porque son fenómenos que despiertan un interés extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Entonces, uno empieza a ver ese tipo de cosas. Pero es muy importante ir viendo cuáles son. A mí me importan los temas que le pueden cambiar la vida o que entiendo que el uruguayo o la audiencia que tengo, que hoy por hoy tengo mayor audiencia en Argentina y en España, empezó a crecer mucho en Argentina y en España, también en México, los temas que nos deben ocupar y preocupar. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algo que... Absolutamente. Y cómo no comerse digamos, ayer me habían inundado con imágenes de cómo policías de la policía de Nueva York había detenido agentes de ICE en el metro, y bastaba ver, digo, entiendo que debemos estar un poco entrenados. Las insignias que tenían en los brazos los policías y en los carteles de qué estación de subway eran, los caracteres parecían cirílicos, o sea, digo, no se entendían, entonces claramente era inteligencia artificial. El problema es que dentro de un año esos carteles van a estar exactamente en la misma tipografía y en el mismo idioma en el que están. O sea, está avanzando tanto la tecnología que ese problema que hoy un ojo entrenado lo puede descalificar o validar, en muy poco tiempo todo eso vamos a tener el enorme problema de decir, bueno, a ver, ¿dónde están las señales que nos muestran que esto no es real y es fabricado, digamos, por el hombre? ¿Y cuánto de eso influye además en esta lógica de barras bravas con las cuales muchas veces encaramos la información internacional? ¿Ves mucho de eso también? Muchísimo. Por ejemplo, la columna del viernes era sobre el autoritarismo, la imposición en el mundo y las nuevas reglas que impone Donald Trump. Y lo ponía como ejemplo de un fenómeno. O sea, no es Donald Trump en sí mismo, sino como muchos autoritarismos que hay en el mundo, pero encarnados en este momento a partir de sucesos de Donald Trump, estaban moviéndose. Y me decían, ¿no decís nada de las represiones en Irán del régimen teocrático? ¿Cómo voy a comparar un régimen teocrático que ha oprimido a su pueblo, que lo ha asumido en la oscuridad absoluta, que tenemos noticias de asesinatos todos los días y asesinatos masivos y prisiones discrecionales para cualquier disidente? ¿Cómo lo voy a comparar con el país de las libertades o el país que es un faro de la democracia como Estados Unidos? En este caso, la noticia es cómo desde un país que es un faro de democracia, que históricamente ha sido un faro de democracia, con muchos cuestionamientos igual de todas maneras, y que es el país autodenominado como el país de las libertades, bueno, estaba cayendo en excesos de autoritarismo. No era una comparación razonable Estados Unidos o Irán en este momento. Sí, claro, hay abusos, pero no solamente en Irán o en Estados Unidos, en muchos otros países. Entonces esa lógica de barras bravas de, pero no hablas de, pero te quedaste callado, ¿cuándo? A ver si escribiste. Bueno, estás a 3 clics de ver si escribí. O sea, sinceramente. Y después hay mucha pereza, la gente se queda con el titular. Claro. O con la primera frase. Sí. Resumímelo. Si pones un párrafo, ¿no? Sí. Por eso la pregunta inicial, ¿cuánto interés real, legítimo tiene la gente en saber la noticia, las circunstancias, el contexto? Sobre Estados Unidos también, como vos decías, Trump parece Guandanara, ¿no? Por esa capacidad de traccionar interés sobre lo que hace, deja de hacer. Ahora, es totalmente novedoso que un presidente de los Estados Unidos esté actuando de esta manera. ¿Qué ves ahí? Yo veo un riesgo para el sistema internacional como tal. Entiendo que las Naciones Unidas y la construcción de un sistema internacional ordenado por leyes y por un ordenamiento jurídico, digamos, a nivel internacional, funciona como un sistema operativo del año 95. Tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está
que no representa los intereses reales del mundo hoy o las potencias del mundo de hoy, sino el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, y que es absolutamente anacrónico el funcionamiento. Sí entiendo que Naciones Unidas tiene un rol importante en algunas agencias específicas, pero después como gran foro mundial no es el referente. Es lento, es burocrático, no llega a tiempo, no está a la velocidad del mundo de hoy. Ahora, tampoco queremos que el mundo se decida en una sala VIP o en un club de empresarios donde, como en el caso de Donald Trump, con la Junta para la Paz en Gaza, elige él a 3 empresarios, 5 presidentes, 12 personas en total que tienen que aportar $1.000 millones para participar de una mesa para empezar con el negocio más lucrativo que hay, que existió siempre, que es la reconstrucción posguerra. ¿No? Mucha gente habla de la guerra, el armamentismo y el aparato militar, pero la reconstrucción siempre ha sido un enorme negocio para muchos. Entonces, a ver, tenemos por un lado un sistema muy lento, anacrónico, que se está volviendo como un elefante que en un bazar, que es un problema, el de Naciones Unidas y su velocidad, y después tenemos esta suerte de imperativos autoritarios en los cuales te arman un club privado para generarte un resort en Gaza, sin preguntarle a nadie, o no sé, vamos por Groenlandia o lo que sea. En enero del año pasado fue que tuvimos una conversación preciosa y hablamos de cuando asume Trump, hablamos sobre la teoría del hombre loco, de Madman Theory, que no es un calificativo que personalmente le pongo a Trump, sino es una teoría que hay en política internacional que viene de la época de Nixon y que establece que gobernar por confusión o actuar por confusión, si yo vengo a negociar contigo y yo me muestro absolutamente errático, impredecible, casi violento, pero absolutamente indescifrable, a vos te pone en una posición negociadora donde decís, yo no sé cómo voy a reaccionar a este tipo. Yo no sé si le digo 10 o 12 porque no sé cómo va a reaccionar. Y esa teoría que estaba, muy nixoniana del Madman, es la política de Trump. Lo habíamos hablado a cuento de que fue que se reunió con el líder de Corea del Norte cuando nadie lo hacía. Después no pasó nada. ¿Tá? Y lo viene haciendo anuncios que son como insólitos. Vamos a anexar Canadá, dijo en su momento, o Groenlandia, qué sé yo. Y después se lleva buena parte, porque es Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, el otro día levantó la voz en Davos, y después Trump le dijo, vos estás negociando un acuerdo de libre comercio con China, entonces te voy a poner un 100% de aranceles. Y hoy dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer ningún acuerdo con China. O sea, levanta la voz en Davos, pero después se calla la boca a la hora de tocar el bolsillo, ver el supermercado y cómo los canadienses después les puede afectar la vida. Entonces, el Madman Theory le funciona. Y ese es el riesgo que veo, digamos, de que justo el que aplica, digamos, este desconcierto a la hora de actuar y avanzar es el que tiene, digamos, la nación más poderosa en términos económicos, industriales, militares en el mundo. Martín, ojalá que tengamos la posibilidad de seguir hablando con frecuencia porque hay ventanas que quedan abiertas para analizarlas. Está la situación de Oriente Medio, cómo impacta también a nivel de opinión pública y esta polémica muy, muy potente que se ha armado con una murga que entiende que tiene la libertad para expresarse y sin embargo están aquellos críticos que dicen expresarse sí, pero con cuidado porque hay cuestiones que no deberían ser mencionadas, en fin. No sé si tenés como un tuit a cuenta de hablarlo más adelante. Y después lo de Venezuela, ¿no? Vos decís desconcertante, tengo desconcierto. Probablemente ahí encaje la realidad de Venezuela en ese desconcierto generalizado, ¿no? Respecto del tema de la murga, no es un tema, digamos, que yo habitualmente toque. Lo que sí entiendo que si yo voy a la casa de alguien y yo sé que en esa casa hay un tema muy delicado, una situación familiar que es dolorosa, que duele y demás, yo no voy con toda la libertad que tengo de hablar de determinados temas, y de repente puedo no tocarlos o evitarlos, o si los toco los busco con mucho tacto. A veces hacer una de más por un aplauso, por más que tengas la libertad o digamos, tengas toda la legitimidad para hacerlo, después éticamente o lo que generan es un costo altísimo, digo, para no sé, digo, para poner un tema en carnaval y demás, no sé, digo, tampoco estoy en la piel, no soy una persona, digamos, que esté en el mundo del carnaval y como lo han tomado, pero a mí sinceramente me sorprendió mucho y no lo vi como algo ni siquiera divertido.
no le encontré el punto asociado a la fiesta popular. Y respecto de Venezuela, bueno, sí, creo que el mayor impacto, la primera ola fue la intervención para sacar a Maduro, digamos, del gobierno, pero creo que la gran noticia detrás de todo eso es el acuerdo y el pacto entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura venezolana para que siga gobernando, lo cual es absolutamente insólito y bueno, es materia de estudio que seguiremos charlando. Martín, muchas gracias. A ti, Daniel, muchísimas gracias y a todos los oyentes. Martín Sartú con nosotros.